que vayan, digamos, entendiendo para no tener el problema de, digamos, de arrastrar algo que no comprenden, porque lo lógico es que vayan haciéndose un cuadro de la situación completo, digamos, integral. Acá hay una chica que se llama Valquiria. ¿Qué nombre, Valquiria, te tiraron? Que no puede escuchar. Ah, bien, pero no es Valquiria. Valquiria, ¿tenés problemas para oír? Yo puedo poner, a ver, de subir el micrófono. ¿Todos me escuchan? Sí, se escucha, Pablo. Entonces, Sí, se escucha bien. Sí. Valquiria, debe tener un problema en tu conexión. Para hacer un chiste mitológico, que yo no sé si probablemente no llegue la señal a Asgard, que es donde viven las valquirias. Ja, 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 chiste mitológico. Bien, sigamos. Es aburrido hacer chistes por internet, es mucho más divertido cuando uno está en clase, obviamente. Esta es la situación problemática de la cual parte, y acá ustedes tienen que darse cuenta, como bueno, ya lo saben, que hay distintos componentes. Hay un componente relacionado con la atención primaria de la salud, ¿no? Donde habla de Patricia, una médica generalista, y tienen que saber de qué se trata, qué es una médica generalista, qué rol cumple dentro del sistema de salud que preconizan la atención primaria con sus distintos niveles. Y otro hecho importante, examen de rutina, la evaluación del crecimiento. Y después, otro hecho importante, el momento en que está desarrollándose esta consulta. Laura está iniciando su desarrollo puberal, o sea, tendríamos que hablar un poquito ahí también de las etapas vitales, otro conocimiento relacionado con medicina y sociedad, pubertad, adolescencia, etcétera. Y hay un contenido relacionado con la esfera psicológica, ¿sí? El rubor y el pudor, los famosos diques que plantea Freud a la genitalidad, que de alguna manera tratan de constituirse como mecanismo de defensa mientras dura la etapa de latencia. Todo esto ustedes lo tienen que manejar. Y desde lo biológico, estamos viendo que una chica de 9 años y medio comienza su desarrollo puberal por el agrandamiento de una de las tetillas, o brote, de alguna manera, el brote de la glándula mamaria. Se le dice de muchas maneras. El nombre médico más utilizado es telarca, o aparición del botón mamario, ¿sí? Telarca, ustedes, ojo, porque hay una cosa muy importante: la telarca no es un estadio, la telarca es un hito, es una frontera. Cuando uno aparece la telarca, se inicia, desde el punto de vista clínico, el desarrollo puberal, ¿de acuerdo? Entonces la telarca es un momento. En el momento en que aparece la telarca, se cambia de estadio M1, según Tanner, a estadio M2, ¿de acuerdo? Y luego, cuando la mama adquiera otro tipo de cambio, se va a sobreelevar la areola, etcétera, se cambiará de M2 a M3 y así sucesivamente. Esto lo tienen que ir siguiendo de acuerdo a la descripción de Tanner. Entonces, acá tenemos un componente biológico al cual le vamos a prestar atención, que es el comienzo del desarrollo puberal. La pubertad se define como el periodo en que se adquieren los caracteres sexuales secundarios y la capacidad de reproducirse. Obviamente, lo segundo es mucho más importante que lo primero. O sea, la pubertad, el tránsito exitoso por el desarrollo puberal, implica
la capacidad de adquirir entonces la función reproductiva. Y sí, Pablo. Buenos días, profesor. Buenas noches. Una consulta. ¿Por qué crece más una mama que la otra? ¿Porque tienen mayor receptores una que la otra? Y la explicación más lógica, sí. Esto, ojo, porque uno tiene que constatar que esta digamos, asimetría desaparezca. Normalmente la tercera parte, prácticamente el 30% de las niñas, comienzan con un desarrollo asimétrico que en el curso de unos meses se equipara. Y es cierto, lo más probable es que tengan una distinta capacidad de recibir el mensaje de la hormona estradiol, que es el estradiol el responsable de este crecimiento. El estradiol llega a todo el organismo en las mismas concentraciones, obviamente, y si hay algo que responde más es porque probablemente tenga mayor número de receptores. ¿Está bien? Bueno, gracias. No, no hay de qué. Entonces, independientemente de la adquisición del grado de, digamos, madurez que nos brindan los caracteres sexuales secundarios, y esto es una cosa importante, hay muchas variaciones, y ustedes lo sabrán perfectamente, con respecto al grado de desarrollo de estos caracteres sexuales secundarios en cuanto al tamaño mamario, al crecimiento del vello, etcétera. No todas las chicas van a terminar de adquirir, por ejemplo, al llegar a la etapa quinta de desarrollo. Hay chicas que llegan a la etapa cuarta y quedan en esa etapa. Lo que sí se completa, obviamente, y se tiene que completar para hacer un desarrollo puberal normal, es la adquisición de la capacidad reproductiva. Y otra cosa importante es el hecho de que el desarrollo puberal normal dura aproximadamente unos 5 años y puede comenzar en una etapa tan temprana como los 8 años o en una etapa más tardía que puede ser aproximadamente los 13, ¿de acuerdo? O sea que una chica puede tener su desarrollo puberal entre los 8 y los 13 o entre los 12 y los 17 años, y ambas cosas son normales, ¿ok? Bien, avancemos. Esto está muy bien, yo les recomiendo que utilicen como uno de los elementos de la bibliografía la guía de evaluación del crecimiento físico, donde se describen bien los estadios de Tanner. Inclusive esta guía, que está hecha por la Sociedad Argentina de Pediatría, tiene un prólogo del profesor Tanner, en el que habla de la importancia de los controles regulares en salud de los niños y de lo que representa para ese control de la salud la evaluación del crecimiento y del desarrollo puberal, ¿sí? Fíjense ustedes entonces, este sería el gráfico de crecimiento, y lo que tenemos acá, como ustedes ven, alrededor de los 12 años en los chicos y un poco antes, alrededor de los 10, se inicia una etapa de mayor velocidad. Fíjense que aquí se va a poner, digamos, más vertical la línea de crecimiento, y eso está relacionado precisamente con el empuje puberal del crecimiento. Se ve mucho mejor si medimos la velocidad de crecimiento. Estos son centímetros por año, ¿sí? Y como ustedes ven perfectamente, en el primer año los chicos crecen un montón. Estamos hablando de 25 centímetros por año, y lo mismo los varones, y fíjense ustedes que al llegar a los 3, 4 años el crecimiento tiende a mantenerse en 5 o 6 centímetros por año. O sea, lo normal es que un chico crezca alrededor de 5 a 7 centímetros por año, pero siempre con un intervalo, fíjense ustedes, que oscila, supongamos para los 7 años, oscila entre los 4 centímetros por año y los 8 centímetros por año, ¿de acuerdo? Y esta velocidad de crecimiento va a sufrir un empuje muy importante, como ya dijimos,
en las niñas alrededor de los 10 años y en los varones un poquito después, entre los 12 y los 13 años, lo que lleva entonces a que en sexto, séptimo grado, primer año, y hasta parte de segundo, las niñas sean más altas que los niños, bueno, y después los niños hacen su brote puberal de crecimiento y esto lleva a que alcancen una talla más elevada. Este gráfico es importante que lo memoricen, no de memoria, pero que tengan el aspecto visual, la concepción de que el inicio M2, o sea, es el momento en que se va a producir la telarca, M2 en el percentilo 50, o sea, aproximadamente algo similar al promedio. En promedio, la edad de la menarca no es lo mismo mediana que promedio, pero es algo bastante parecido. La mediana corresponde a una edad de 10 años y con 8, lo que estaríamos hablando aproximadamente de 10 años y 10 meses, porque estos son decimales. Y el inicio de la más precoz se da alrededor de los 8 años y 4 meses, hasta y el más tardío alrededor de los 13, como les dije. Y fíjense ustedes que aproximadamente 1 año y medio a 2 años después se va a producir la manifestación más llamativa del desarrollo puberal, que es la aparición de las menstruaciones. Nuevamente, la menarca tampoco es un estadio, es un momento, es una transición. Uno atraviesa la telarca y va a tener, entonces, va a pasar a estar en M2. Y fíjense ustedes que la menarca sobreviene alrededor de 1 año y medio a 2 años después. Más o menos entre los estadios M2, entre M3 y M4, algunas chicas quizás todavía estén en M2 cuando tienen su menarca, no es fijo, ¿de acuerdo? O sea que una chica puede tener su menarca en M2, en M3 o en M4. Son, digamos, están disociadas las dos manifestaciones. Nuevamente para la menarca, fíjense ustedes también que hay un intervalo de aproximadamente 5 años, y una chica puede tener su menarca a los 10 o a los 15 años, y en promedio alrededor de los 12 años y medio. Y entre medio está el pico de empuje puberal de crecimiento, que también se va a extender alrededor de los 12 años, o sea, un poquito antes de la menarca, y va a tener también este intervalo de presentación, que puede ser el pico a los 9 años y medio o a los 14 años y medio. Y acá nos estaría faltando la pubarca, que estaría aproximadamente entre 6 meses y 1 año después de la telarca. Se estaría extendiendo aquí aproximadamente. Esto para que ustedes tengan entonces la idea del periodo, del intervalo en el cual se presentan estas manifestaciones. Vamos a las causas, cómo se producen estas manifestaciones, y acá tienen que hacer prestar mucha atención al tema de anatomía y de histología a nivel hipotalámico, a nivel hipofisario, para entender cómo funciona la unidad hipotálamo-hipofisaria. Entonces, pasen por anatomía, pasen por histología. A nosotros de la anatomía del hipotálamo nos interesa el hipotálamo medio basal, que es donde se ubican las neuronas productoras de GNRH, del factor liberador de gonadotrofinas, los núcleos ventromediano y arcuato fundamentalmente, y lo importante que ustedes recuerden es que estas neuronas peptidérgicas van a enviar sus axones a la eminencia media, y de allí, a través del tallo hipofisario, el producto de secreción de estas neuronas, el decapéptido GNRH, ¿sí? Un decapéptido, que va a descender hacia la adenohipófisis, llega a las células gonadotropas y allí estimula a través de un mecanismo
dependiente de un receptor de membrana, asociado a proteína G, etcétera, estimula la secreción de ambas gonadotrofinas. Acuérdense que hay una sola célula gonadotropa que secreta ambas gonadotrofinas y que es estimulada entonces por este decapéptido o GNRH. Para que se pueda producir el funcionamiento del eje, es necesario que haya un sistema de control de la neurona GNRH. ¿Por qué? Porque las neuronas GNRH pulsan, ¿sí? Están pulsando siempre, o sea, tienen una actividad como el guiño, digamos, como la luz de giro de un automóvil. Se prenden y se apagan. ¿Y qué es lo que determina que se prenden y se apagan? La alternancia de señales que proviene de dos tipos de células. Células estimuladoras, que tienen como neurotransmisor el glutamato, pero para otros también está involucrada la quispeptina, y células inhibitorias que tienen para algunos fundamentalmente el GABA o ácido gamma aminobutírico, y para otros también la neuroquinina. También tenemos otros neurotransmisores que pueden estimular, como la noradrenalina, o inhibir, como los opioides, la CRH y la dopamina, que van a intervenir de alguna manera en la señalización que proviene de otros estadios, como por ejemplo en situaciones de estrés, cuando esté aumentada la CRH, este efecto inhibitorio puede frenar el funcionamiento del eje. Entonces, por la alternancia del funcionamiento de los mecanismos estimulatorios e inhibitorios, se van a generar estos pulsos de LH, y estos pulsos de LH son fundamentales para mantener el funcionamiento del eje, tanto en los varones como en las mujeres, ¿sí? Fíjense ustedes, este es un registro de los niveles de LH, y acá esta es la primera evidencia que muestra que en el hipotálamo hay picos de actividad eléctrica. Esto es actividad eléctrica en el hipotálamo, medida con un electrodo colocado en monos. Y fíjense ustedes cómo a cada pico de actividad eléctrica le sigue un pulso de LH medido en sangre periférica. Esto nos está hablando entonces de que el sistema generador de pulsos se activa aproximadamente cada 90 minutos y genera una sincronización de alrededor de unas 1000 aproximadamente neuronas liberadoras de GNRH, que descargan al mismo tiempo, y al descargar van a producir entonces la liberación a nivel de sus terminales axonales de la GNRH, que llega a la adenohipófisis y estimula entonces la secreción de las gonadotrofinas. Y en este caso se miden los niveles de LH, pero si midiéramos los pulsos de FSH tendríamos también una actividad pulsátil. Sí, Kiara. Profe, buenas noches. Hola. Quería preguntarte qué estímulo sería necesario para la activación de los pulsos del hipotálamo. Bueno, el hipotálamo tiene de vuelta una actividad propia, intrínseca. O sea, en el hipotálamo están estas neuronas que son las que están controlando la función de las neuronas de GNRH. Entonces, los neurotransmisores involucrados son los estimulatorios, glutamato y quispeptina, y los inhibitorios, GABA o ácido gamma aminobutírico y neuroquinina, ¿de acuerdo? Esos serían los dos sistemas que están permanentemente alternándose para estimular, en el caso de glutamato y quispeptina, o inhibir, en el caso de GABA y neuroquinina, la secreción de GNRH. ¿De acuerdo? Dale. Bien. Si hay secreción pulsátil de GNRH, fíjense ustedes aquí, cada 60 minutos un pulso, los niveles de LH son apropiados. Ahora,
Si esa pulsatividad desaparece, en el sentido de que uno lo administra en forma continua, la actividad del eje cae. Esto es importante. Estamos dando GnRH en forma continua. Creo que alguien había levantado la mano, ¿puede ser? Sí, Ignacio. Sí, Ignacio, ¿querés preguntar algo? Profe, ¿los pulsos cuándo arrancan? Los pulsos, ¿cuándo arrancan? Es una expresión un tanto coloquial la tuya. ¿Cuándo arrancan? ¿Cuándo comienzan a funcionar el generador de pulsos? Esa es tu pregunta. Claro, eso. Y lo vamos a ver en un ratito cuando hablemos de las etapas del desarrollo del eje. Arrancan en la vida intrauterina, pongámosle alrededor de la semana 20. Ah, dale, gracias. Bien, y después se detienen, después del nacimiento, el hipotálamo se pone a descansar, se echa una siestecita que dura unos 10 años aproximadamente, y después recomienzan, ¿ok? Sí, Yuri. Ese tiempo que se queda como estagnado se llamaría como quiescencia. Eso sería la Se llama periodo de latencia o fase de quiescencia, es lo mismo, sí. Ok, buenísimo, gracias. Bueno, esto es importante para que ustedes entiendan Sí, Victoria. Hola, profe. Una pregunta. En la primera fase del ciclo puede ser que los pulsos son cada 90 minutos y que en la segunda son más lentos cada 2 o 3 horas, ¿o es siempre cada 90 minutos? No, es entre 60 y 90 y cuando está actuando la progesterona puede ser un poquito más lento. Pero más o menos es entre 60, es un poco más lento en la segunda fase, por la acción de la progesterona, ¿de acuerdo? Perfecto. Pero no 3 horas, la frecuencia de los pulsos en la fase progestacional debe estar en no más allá de un pulso cada 2 horas. O sea, uno si los cuenta en pulsos por día, tiene alrededor de 18 pulsos en la etapa folicular, sobre todo en la etapa folicular avanzada, y en la etapa lútea tiene alrededor de entre 12 y 14 pulsos por día. Lo que les quería señalar es lo importante, fíjense ustedes, de la pulsatividad, que si la pulsatividad desaparece, ya sea porque espaciamos los pulsos y damos un pulso cada 6 horas, pero también si los pulsos desaparecen porque están secretando, esto está haciendo uno una inyección continua, también fíjense ustedes que el eje deja de funcionar. Y cuando volvemos a administrar el pulso cada 60-90 minutos, vuelve a tener los niveles normales de LH. Esto es una cosa que se utiliza hoy en día, este conocimiento, para frenar el funcionamiento del eje. Por ejemplo, en los casos de adelantamiento del desarrollo puberal. El adelantamiento del desarrollo puberal, que se conoce con el nombre de, digamos, pubertad precoz, tiene consecuencias físicas, psicológicas y sociales importantes. Imagínense un chico que empieza a tener su desarrollo a los 7, 8 años, y de las consecuencias físicas, la más importante obviamente es el hecho de que se va a detener su crecimiento porque va a madurar su sistema óseo antes de tiempo y va a quedar con un déficit estatural. Y desde el punto de vista social y psicológico, las consecuencias de tener un desarrollo puberal precoz son evidentes, ¿no? Entonces, hoy en día se utiliza una sustancia que va a estimular a las células productoras de gonadotrofinas en forma continua, de tal manera que se produce entonces este descenso de la actividad. Y este tratamiento entonces logra, mientras se mantenga, posponer la activación del eje.
Fisiología a full, recuerden entonces los distintos tipos de células de la adenohipófisis, no lo vamos a repasar ahora, pero sepan entonces que las células basófilas son las que producen las gonadotrofinas, y esas células entonces gonadotropas, que tienen la característica de ser basófilas, van a elaborar, por el mecanismo de síntesis proteica habitual, ambas gonadotrofinas. Acuérdense que las cadenas alfa, tanto de la TSH como de las gonadotrofinas, es la misma, y que la que le da la especificidad funcional y también inmunológica es la cadena beta. Por eso cuando uno quiere medir la gonadotrofina del embarazo, la gonadotrofina coriónica, pide la medición de la subunidad beta de esta gonadotrofina. Bueno, y acuérdense de los mecanismos también de retroalimentación, que son muy importantes, funcionando en el eje. Los vamos a ver para el caso de la mujer, como mecanismos que están operando en forma negativa durante la mayor parte del ciclo, a cargo de estradiol y de progesterona, retroalimentando entonces... ¿Perdón? Agustina, ¿tenías una pregunta? No, perdón, se me activó el micrófono. Ah, bueno. Entonces... Yo, ya que se interrumpió. Sí. Quería preguntar si hay alguna definición de pulso. O sea, entiendo lo que significa, pero... Pulso, es más el símil de una luz que se prende y que se apaga, eso es un pulso. Es algo que no es continuo, es algo que tiene una actividad cíclica, que aparece y desaparece, ¿de acuerdo? En forma más o menos abrupta, ¿de acuerdo? En un intervalo de aproximadamente 15 a 20 minutos se va a producir una elevación considerable, que va a durar X tiempo, puede durar media hora, una hora, y luego desciende, ¿de acuerdo? Buenísimo, gracias. No hay de qué. Esta retroalimentación, entonces, volviendo al mecanismo que une los distintos componentes del eje hipotálamo hipófiso ovárico, vamos a tener un sistema de estimulación descendente. El hipotálamo estimula a las células gonadotropas a través de la GnRH, y las células gonadotropas elaboran las dos gonadotrofinas que van a estimular primero el desarrollo folicular, fundamentalmente. Y eso lleva a la secreción de estrógenos, que en una parte es inhibitoria, pero después vamos a ver que entre los días 9 y 12 o 9 y 14, dependiendo, se va a transformar en positivo y generar el pico preovulatorio de gonadotrofinas. Una vez que se produce la ovulación y se genera el cuerpo lúteo, empieza a secretar progesterona, y en la segunda mitad, estrógenos y progesterona, o sea, estradiol y progesterona, son inhibitorios de la función hipotálamo hipofisaria. Sí, Agustina. Hola, profe, ¿qué tal? ¿La inhibina B tiene una gran importancia en la retroalimentación? Sí, fundamentalmente la inhibina tenés que recordarla como controlando la secreción de FSH. Genial, gracias. No hay de qué. Sí, Yuri, adelante. Profe, ¿la inhibina es producida en dónde? Hay muchas células que producen inhibina. La misma adenohipófisis produce inhibina. Pero en las células foliculares se produce inhibina, y la secreción de inhibina va a continuar después de la luteinización por parte de las células del cuerpo lúteo. Muchísimas gracias, profe. No hay de qué. ¿Profe? Sí. Se escucha, con respecto a lo mismo, para terminar el tema, la inhibina es mayormente secretada por el cuerpo lúteo para inhibir la secreción de FSH durante la etapa lútea. No, vos sabés que las células de la granulosa son las principales células productoras de inhibina, y
durante el periodo del funcionamiento del cuerpo lúteo, los niveles de inhibina, si bien están presentes, no son tan importantes para frenar el funcionamiento de la secreción de FSH, porque ahí está actuando la progesterona. O sea, la inhibina, con su papel inhibitorio, tiene quizás un rol más importante durante la primera mitad del ciclo. Ya, perfecto. ¿Y la activina, lo mismo? ¿En qué parte sería más importante? ¿En qué parte sería más importante? No, yo te diría que no la compliquen con los sistemas de regulación, porque no tiene mucha finalidad hacerlo, ¿sí? Ahora me perdí, espérate un poquitito que no encuentro. ¿La presentación está subida? La estamos viendo, sí. Ah, no, está. Ahí me encontré de vuelta. Lo que pasa es que tenía muchas pestañas abiertas y se me perdió la presentación. Bien. Momentito, que vuelvo a Elia. Como decíamos entonces, la activina también es un producto de las células secretoras a nivel de la granulosa, pero no es demasiado relevante en cuanto a su función de producir los cambios que llevan al pico preovulatorio de gonadotrofinas, ¿sí? O sea, yo le diría que recuerden, la inhibina es importante porque frena la secreción de FSH, pero yo les diría que desde el punto de vista médico la inhibina es una hormona importante porque va a permitir un diagnóstico de la reserva folicular ovárica, por ejemplo. Sí, Valquiria. No, Valquiria aparece que abandonó la reunión. Bien, ya volverá. Ahora sí, ¿estás ahí, Valquiria? Estoy, perdón, me caí. ¿Te caíste? Profe, ¿Te yo lastimaste? quería... No, estoy bien. Ah, Profe, yo quería saber la cuestión del cambio de un feedback negativo la mayor parte del tiempo a un feedback positivo de sí. estrógeno y progesterona. ¿Es por cuenta de la concentración? No, el feedback positivo es del estradiol, fundamentalmente. Lo vamos a ver un ratito con más detalle. Sí, es una cuestión de concentración y de velocidad de ascenso, fundamentalmente. Dale, gracias. ¿No hay de qué? Bien, este gráfico lo tienen que recordar, es muy importante que ustedes puedan individualizar no tanto los niveles, fíjense ustedes los niveles de estradiol, que están aumentando rápidamente en la segunda mitad de la fase folicular y que pueden llegar a alcanzar hasta 600 picogramos por mililitro, normalmente están entre 200 y 300, y tienen un segundo pico durante la fase lútea, la progesterona que aumenta fundamentalmente a partir de los días 17, 18, y este es el momento en el cual uno tiene que medir progesterona si quiere evaluar la función del eje reproductivo. Lo que hace uno es medir progesterona. ¿Por qué? Porque en última instancia la progesterona que se eleve por encima de 5 nanogramos por mililitro es el resultado de que todo lo anterior estuvo bien. O sea, si uno quiere saber si el eje hipotálamo hipófiso gonadal en la mujer está funcionando bien y tiene ciclos ciclos bifásicos, lo que hace es medir la progesterona. Y si la progesterona está bien, es porque todo lo otro funcionó bien. No hace falta seguir la secuencia de todos los cambios hormonales, porque si se genera el pico de progesterona es porque se produjo la ovulación, y si se produjo la ovulación es porque hubo un aumento acorde de los niveles de gonadotrofinas, y si aumentaron los niveles de gonadotrofinas es porque hubo un pico de estradiol antes del pico de gonadotrofinas, ¿de acuerdo? O sea, la secuencia causal es
la elevación de los niveles de estradiol, que después vamos a ver por qué se produce, genera un pico de gonadotrofinas a través del feedback positivo. Ese pico de gonadotrofinas desencadena la ovulación, y la ovulación va a ser seguida de la formación del cuerpo lúteo y del aumento de los niveles de progesterona. Y este gráfico lo tienen que manejar bien, los cambios en los distintos niveles, a nivel cambios de la fase en el endometrio, los cambios a nivel de los esteroides circulantes, las gonadotrofinas, la temperatura y el ciclo a nivel ovárico. Todo esto lo tienen que ir estudiando y relacionando. Fíjense ustedes que a medida que crece el folículo, van a ir aumentando los niveles de estradiol, y en el momento en que el nivel de estradiol llega a un valor, como dijimos, de 300, 400 picogramos, se produce la secreción de gonadotrofinas. Eso hace que se rompa el folículo y se libere el ovocito, y el folículo primero se hace cuerpo hemorrágico, luego cuerpo lúteo, y luego ese cuerpo a los 14 días, acuérdense que la fase lútea dura 14 días porque el cuerpo lúteo está programado para durar 14 días, y por eso la segunda fase es siempre mucho más estable en cuanto a su duración que la primera. Si un ciclo dura 23 días, va a tener una fase folicular de 9 y una fase lútea de 14. ¿Sí? ¿Alguien quería hacer una pregunta? No, me pareció que se había prendido un cartelito. Hay una pregunta en el chat, profe. Y si yo pudiera alcanzar el chat. ¿Qué dice? ¿Ustedes la pueden leer? Es un esfuerzo mental para mí ver el chat, ¿eh? Ahí la leo, profe. La pubertad precoz en chicos con sobrepeso, ¿sería por la disponibilidad de colesterol? No. La pubertad precoz en chicos, o sea, la pubertad precoz es una alteración, no tiene que ver con el sobrepeso, ¿de acuerdo? La pubertad precoz es la pubertad precoz y no tiene nada que ver con los niveles de colesterol, tiene que ver generalmente con trastornos a nivel hipotalámico, de tipo neurológico. Hay quienes hablan también de factores ambientales, pero no tiene nada que ver con los niveles de colesterol. Los niveles, las glándulas endocrinas que utilizan colesterol como concepto, ¿sí? Son totalmente independientes de los niveles de colesterol. El colesterol puede estar alto o puede estar bajo, las glándulas van a utilizar el colesterol que necesiten, lo van a tomar, y si hay niveles muy bajos de colesterol, lo van a fabricar. O sea que no hay una correlación entre la colesterolemia y la producción de hormonas esteroideas, ¿de acuerdo? Bien. Seguimos entonces, acuérdense de los distintos componentes que tiene este gráfico porque son verdaderamente muy relevantes. Este pico de estradiol es responsable de los elementos más relevantes del ciclo menstrual, ¿sí? El ciclo menstrual es una sucesión de eventos destinados a preparar el cuerpo de la mujer y para el embarazo y a liberar un ovocito, ¿de acuerdo? Este ciclo dura normalmente entre 21 y 35 días, y es una actividad, digamos, característica de los vertebrados superiores, ¿sí? Que tienen entonces una actividad cíclica. Esto es bien evidente, es mucho más evidente obviamente en una gallina. La gallina ovula una vez por día, o una vez cada 2 días, dependiendo de la raza. Algunas ovulan más veces, y esas gallinas ponedoras son buenas porque ovulan 2 veces por día. Pero no tienen, obviamente, los mismos cambios que los mamíferos. Otras aves ovulan una vez por año.
Fíjense ustedes qué variaciones importantes existen. Y además de la ovulación, de la puesta ovular, hay que preparar el endometrio para que se produzca la anidación. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque, bueno, los mamíferos van a ovular y el óvulo va a ir a parar al endometrio. Va a haber una fecundación y una anidación dentro del útero. Entonces, los eventos hormonales durante el ciclo están destinados a generar esta puesta ovular, a preparar el canal genital y el endometrio, y también, sobre todo en los animales, a generar cambios conductuales, ¿sí? Acuérdense que la definición de estrógeno es una definición conductual. El grupo de hormonas denominadas estrógenos, o sea, estradiol, estriol, estrona, pertenecen entonces al grupo químico de los estrógenos. Los estrógenos se denominan así porque generan cambios conductuales en los animales que son los que determinan que la hembra se acerque al macho en busca del apareo. Estro significa calor, el periodo de calor o de celo de las hembras hace entonces que se busque al macho para tener el apareamiento. Eso no ocurre en los seres humanos, que tenemos, digamos, ciertas conductas estereotipadas desde el punto de vista de la normativa de lo que debe ser. Desarrollamos un super yo y todo eso. Eso lo tienen que estudiar bien, también, ojo, no dejen de estudiar toda la parte de las distintas instancias del aparato psíquico y todo eso, porque es importante y aparte porque además se pregunta. Bien, el secreto para explicar la puesta ovular y el pico de gonadotrofinas es la retroalimentación. Habíamos dicho que existe un mecanismo por el cual el estradiol ejerce mecanismos de retroalimentación sobre la unidad hipotálamo-hipofisaria, pero también va a tener efectos dentro del mismo funcionamiento ovárico. La mayor parte del ciclo, los efectos del estradiol son, la retroalimentación es negativa, pero hay que recordar que en los 5 o 6 días previos a la ovulación, ese feedback es positivo y es responsable entonces del pico preovulatorio de gonadotrofinas. Y acá lo volvemos a ver, los mecanismos del estradiol, que tiene entonces un efecto positivo en una pequeña parte del ciclo. Normalmente ese efecto es negativo. También es negativa la retroalimentación que ejerce la inhibina a nivel de la adenohipófisis, y por supuesto también es negativa la retroalimentación que ejerce la progesterona. Tenemos que pensar que sobre el hipotálamo van a actuar también estructuras extrahipotalámicas o suprahipotalámicas. Pueden ser el sistema límbico como suprahipotalámico o la protuberancia, enviando neurotransmisores que pueden modificar la función hipotalámica, y esto, por ejemplo, va a dar origen a cambios en la función reproductiva asociadas a, por ejemplo, distintas estaciones del año, sobre todo esto en animales, por supuesto, o cambios relacionados con estrés, que son entonces motivados por neurotransmisores que provienen de otras estructuras. Sí, Mauricio. Profe, al sistema de control, refiriéndose a los péptidos y aminoácidos como la quispeptina o la neuroquinina, ¿dónde lo ubicaríamos en este eje como estructuras extrahipotalámicas? Tanto los sistemas que controlan el generador de pulsos son intrahipotalámicos.
¿sí? O sea, si uno utiliza un mecanismo quirúrgico y le corta al hipotálamo todas las aferencias que recibe de distintas estructuras del sistema nervioso central, ese hipotálamo conserva su capacidad de pulsar. ¿De acuerdo? Quiere decir que las estructuras extrahipotalámicas lo que agregan son factores de control que permiten adaptar la función del hipotálamo a cambios orgánicos en distintos niveles, pero el hipotálamo por sí solito se las arregla para funcionar. ¿De acuerdo? Dale, profe. Bueno, acuérdense de los mecanismos de la acción del estradiol, acuérdense un poquito de las estructuras, esto lo tienen que ir a estudiar a los libros de bioquímica, cuáles serían los distintos lugares en donde se van a poner los distintos sustituyentes. Cuando uno habla de 17 beta estradiol, sabe que el 17 beta estradiol va a tener un hidroxilo en posición 17, esta cadena no va a estar, y va a estar en posición beta, lo que significa que de alguna manera cuando es beta, el hidroxilo está, digamos, en un plano por encima de este dibujo, como que los sustituyentes pueden estar, por la configuración tridimensional, en un sentido hacia abajo del dibujo o hacia arriba, imagínenselo en forma tridimensional, y cuando es 17 beta, ese grupo hidroxilo va a estar hacia arriba del dibujo, digamos, o sea, dirigiéndose del dibujo hacia ustedes, ¿no? Alejándose sería alfa, acercándose sería beta. Y acá tenemos entonces estradiol, o sea, los dos grupos alcohol, van a estar uno en la posición 3 y la otra en la posición 17. Y el estradiol tiene la característica de tener el primer anillo, el anillo A, se transforma en un anillo fenólico, quiere decir que está aromatizado. Y esta palabra aromatización, perdón, les tiene que hacer acordar de cuál es la enzima relevante para transformar la testosterona en estradiol, que es precisamente la aromatasa. Bueno, recuerden la función de los esteroides sexuales, y esto de vuelta dentro de los cambios relacionados con el ciclo que tienen que ver con distintos mecanismos. Por ejemplo, el estradiol es muy relevante para producir proliferación endometrial, disminuir la viscosidad del moco y favorecer entonces la penetración por parte de los espermatozoides y generar, por supuesto, el pico preovulatorio de gonadotrofinas, entre otras cosas. Del modelo de dos células, dos gonadotrofinas, ya lo conocen y tienen que recordar entonces que existe una complementariedad entre las dos células que componen las células endócrinas del folículo, la célula de la teca controlada por LH y la célula de la granulosa controlada fundamentalmente por FSH, y la presencia de la enzima aromatasa, que es la que permite transformar la androstenediona en estrona o la testosterona en estradiol. Y una cosa muy importante que tiene que ver entonces con el feedback positivo es el hecho de que dentro del folículo el estradiol produce una retroalimentación positiva y aumenta la síntesis de dos proteínas. Una de esas proteínas es el receptor para FSH y la otra es la aromatasa. O sea que, fíjense ustedes que se da una situación por la cual el estradiol favorece su propia síntesis y favorece que estas células sean más sensibles a los niveles de FSH. Este cambio
de estímulo de de aumento de la función de la célula de la granulosa para producir más aromatasa y más receptor de FSH se va a dar únicamente en el folículo que ha sido seleccionado para avanzar de folículo primario a secundario y de secundario a terciario o folículo de DeGraff. O sea, la posibilidad de responder con un feedback positivo intraovárico es lo que caracteriza al folículo que va a seguir su desarrollo hacia folículo de DeGraff. Y esta capacidad se adquiere en un proceso de selección que tiene lugar en los 2 meses previos a la puesta, al desarrollo de ese folículo. ¿Ok? O sea que entonces el folículo que va a seguir su desarrollo es el folículo que tiene más receptores para FSH. Y esto es lo que permite que sea el único. ¿Por qué? Porque al ser más sensible a los niveles de FSH y al disminuir los niveles de FSH porque están aumentando los niveles de estrógenos y porque se está secretando inhibina, este folículo queda como el único capaz de seguir desarrollándose con niveles bajos de FSH. ¿Por qué? Porque es el que tiene más receptores para esta hormona. Y eso va a permitir entonces que se seleccione este folículo y los otros vayan a la atresia. Además, el otro elemento es el hecho de que el folículo este tiene mayor capacidad de aromatizar porque tiene precisamente más aromatasa. Y esto hace entonces que sus niveles de estradiol sean elevados en relación a los de testosterona. En cambio, los otros folículos que no tienen desarrollado este mecanismo de feedback positivo intraovárico van a tener niveles más bajos de aromatasa y mayores niveles de androstenediona y testosterona, por lo tanto, y esto genera también un mecanismo que lleva a esos folículos a la atresia. Y ahí estaríamos explicando cómo se produce esta selección o mecanismo que hace que uno solo de los folículos llegue a la ovulación. Bien, además a ver, hay 2 preguntas. Mauricio era el primero. Profe, disculpe, ¿puede repetir esa? Creo que dijo que la selección se hacía 2 meses antes del... Sí, el cambio bioquímico que hace que un folículo o sea, en general, todo el grupo de folículos que se van preparando con ciclos, con camadas, digamos, oleadas, que se hace en forma anticipada entre 1 mes y 2 meses antes de que ese folículo sea el que crezca, ¿ok? Bueno, profe, y la otra consulta, profe, quizás tiene que ver con lo mismo con el tema de la atresia, que yo la anoté aquí, mi pregunta, ¿cómo los folículos en la etapa de latencia se van a atresia? Porque se supone que una mujer nace aproximadamente con 1.800.000 y llega a la etapa de la pubertad con 400.000. Sí. ¿Cómo se va a atresia esos 500.000 óvulos que no que sé. no llegan a... No lo sé, es un fenómeno, digamos, no demasiado bien estudiado. Hay distintos compuestos que están evitando que los folículos maduren. Uno de ellos es la hormona antimuleriana, por ejemplo, que los mantienen en estadio quiescente. Pero la verdad es que los mecanismos por los cuales se produce esta atresia, inclusive fíjate vos que en la vida intrauterina también, en la vida intrauterina entre los 6 meses y los 9 meses, o sea, hay un pico de desarrollo folicular y prácticamente a los 6 meses hay unos 7 millones de folículos y las mujeres nacen con 1 millón, ¿de acuerdo? Pero no lo conozco ese mecanismo y tendrías que buscarlo, es una cosa muy
muy específica. Creo que no tiene mucho sentido que lo busque, pero de buscarlo yo lo buscaría con la gente de histología. ¿Sí? Le haría la pregunta a la gente de histo. Vale, profe, gracias. Sí, Camila. Hola, profe. Tengo una pregunta. ¿Por qué se da el pico de estrógeno? ¿O ¿Por cómo qué se da? el pico de estrógeno se da precisamente por volvemos para atrás, por este mecanismo de feedback positivo intraovárico. Lo que ocurre acá es que este folículo que está preparado para ser entonces el que va a llegar a folículo de De Graaf tiene un mecanismo por el cual la presencia de estradiol potencia la síntesis de estradiol. O sea, tiene lo que se denomina un mecanismo de autocebado. Y mientras más estradiol hay, más aromatasa hay y más receptores para FSH. Con lo cual, este folículo va a seguir siendo estimulado a pesar de que los niveles de FSH están bajos y va a seguir fabricando estradiol porque tiene más aromatasa. Con lo cual, esto se transforma entonces en un mecanismo reverberante que hace que los niveles de estradiol aumenten cada vez más. ¿De acuerdo? Es un feedback positivo intraovárico. Ok, gracias. No hay de qué. Bien, además de tener un efecto intraovárico, el estradiol también tiene un efecto muy importante para aumentar la secreción de LH en la adenohipófisis. Fíjense ustedes que cuando nosotros inyectamos GnRH esto sería supongamos en el día 5 del ciclo, en la fase folicular temprana, los pulsos de GnRH van a generar una secreción de LH de aproximadamente 40 o 50 miliunidades por mililitro. Pero que si nosotros damos esos mismos pulsos de GnRH en la fase folicular tardía, o sea, alrededor del día 12, vamos a ver que la cantidad de LH que se secreta es mucho mayor. Y eso es porque los niveles de estradiol aumentan la sensibilidad de las células gonadotrópas a la GnRH. O sea, acá se pone de manifiesto un efecto que se denomina de regulación en alza, ¿sí? O que sería lo contrario de lo que ocurre cuando nosotros ponemos niveles de progesterona, estamos aumentando el número de receptores para GnRH. Los estrógenos, por último, van a tener un efecto intrahipotalámico, potenciando la actividad de las neuronas estimulatorias y sobre todo inhibiendo las neuronas inhibitorias. Entonces, si el estradiol aumenta la actividad de las neuronas quispeptidérgicas o glutamatérgicas o de ambas e inhibe a las GABAérgicas, lo que va a ocurrir entonces es que la señal que genera los GnRH se incremente. ¿De acuerdo? Entonces, acá tendríamos explicado de qué manera se va a producir el pico preovulatorio de gonadotrofinas. Primero, hay un mecanismo intraovárico por el cual el estradiol potencia su propia secreción. Segundo, un mecanismo intrahipofisario por el cual el estradiol aumenta el número de receptores para GnRH. Y tercero, un mecanismo hipotalámico por el cual el estradiol potencia la secreción de GnRH. Y esto es lo que explica la secreción preovulatoria de gonadotrofinas. Fíjense ustedes que acá tenemos inyecciones de estradiol que van a generar en monos una respuesta
de inhibitoria, si nosotros damos una estradiol en dosis bajas y durante poco tiempo, y si nosotros damos niveles más altos de estradiol que se prolonguen en el tiempo, va a comenzar a aparecer este feedback positivo. O sea, que para responder a la pregunta que había hecho antes una compañera, es necesario que los niveles de estradiol aumenten bien por encima de 300 picogramos y además que se mantengan elevados durante por lo menos 48 horas. Y eso es la señal para que se produzca la ovulación. Esto está en lógica sincrónica con el hecho de que para que se produzca la ovulación tiene que haber una maduración endometrial, ¿de acuerdo? O sea, tiene que haber estrógenos altos durante un tiempo prolongado porque hace falta que esté maduro el endometrio y también que se hayan generado los cambios conductuales que llevan al apareamiento, obviamente. Y esto sería el efecto hipotalámico, o uno de los efectos hipotalámicos por los cuales lo que se ve es que los estrógenos están inhibiendo, esto sería el hipotálamo medio basal, y este sería el mensajero para la glutamato de carboxilasa, que es la enzima encargada de aumentar la síntesis de GABA a partir del glutamato. Y lo que ocurre acá es que cuando estamos administrando estrógenos, vamos a ver siempre la columna de la izquierda es el control y la columna de la derecha es benzoato de estradiol. Y acá estamos comparando entonces la cantidad de enzima de glutamato de carboxilasa que se sintetizaría. Acá estamos midiendo los niveles de mensajero. Fíjense ustedes cómo siempre es menor la cantidad en los animales que reciben benzoato de estradiol. Y esto sería el promedio. Y como ven ustedes, hay una disminución importante de estas dos formas de la enzima de la glutamato de carboxilasa en estos animales que son cobayos, que como son roedores tienen la zona cíclica de secreción de gonadotrofinas, estimuladora de la secreción de gonadotrofinas en el hipotálamo anterior. O sea que acá lo que estamos viendo es que los estrógenos pueden producir una disminución de la síntesis de GABA y de esta manera aumentar la liberación de GnRH porque estamos retirando el neurotransmisor inhibitorio. Entonces, el secreto para la generación del feedback positivo es la retroalimentación, y ese aumento de una cuantía importante, 300 picogramos por mililitro, o sea, partiendo de un basal de 80 o 100, un aumento de 300 picogramos por mililitro y sostenido más de 48 horas de estradiol, generado por el folículo dominante, tiene efectos intraováricos, efectos hipofisarios y efectos hipotalámicos. Y de la combinación de estos efectos va a resultar el pico preovulatorio de gonadotrofinas. Bien. ¿Alguna pregunta en relación a esto? Porque ahora nos vamos a tirar un poquito los mecanismos de desarrollo puberal. Bueno. Quedó claro, profe. Bueno, gracias. Vamos a hablar entonces, como les decía, que ya alrededor de la semana 10 llegan las neuronas GnRH desde la placoda olfatoria hacia el hipotálamo medio basal. Estas dos zonas en un feto están muy cerca una de otra. Acuérdense de cómo está distribuido el intestino primitivo o el endotelio, el endodermo
con su plegamiento que se denomina bolsa de Radge, y en la parte superior vamos a tener la especialización correspondiente a la placoda olfatoria, y ahí hay una zona de vecindad muy grande con lo que se denomina el telencéfalo, y hay una migración de neuronas que van a viajar desde la placoda olfatoria hacia el hipotálamo. Y esto ocurre entre las semanas 9 y 10. Al mismo tiempo, en la hipófisis ya encontramos producción de LH, y alrededor de la semana 12 a 14 ya se organiza el sistema porta hipofisario. Y a nivel periférico, en los varones, en los fetos digamos, masculinos, ya vamos a tener testículos diferenciados a partir de la semana 7, a partir de los primordios, y en la semana 8 ya va a haber producción de andrógenos. Esta producción de andrógenos va a estar controlada por niveles altos de la gonadotrofina coriónica. Y cuando cae, a partir del 5º mes, ya la LH va a tomar el control de la función secretora en el feto masculino. En las mujeres, no, en el feto femenino, las semanas 10 más o menos marca el inicio del desarrollo ovárico, y las enzimas que sintetizan los andrógenos y los aromatizan ya están presentes en la semana 12. Hay desarrollo de las oogonias en la semana 8, y meiosis comienza en semana 10, y alrededor de la semana 20 hay folículos primordiales que quedan en estado de diplotene, y a partir de ahí se llaman folículos primarios. Desde el punto de vista de la función hipotalámica ya hay pulsos. Me preguntaban cuándo comenzaba la generación de pulsos. En la semana 20 ya se puede ver actividad pulsátil. Estos serían 2 cultivos, 2 hipotálamos fetales puestos a funcionar en un sistema de cultivo, obtenido seguramente a través de la muerte fetal por alguna causa, y se pudieron extraer los hipotálamos y se ve que tienen actividad pulsátil. Y con respecto a la función de las células productoras de gonadotrofinas, ya se ve que responden a la inyección de GnRH también para esa semana aproximadamente. O sea que alrededor de la mitad, alrededor del cuarto, quinto mes, ya tenemos el eje hipotálamo-hipófiso gonadal funcionando. Luego, como vemos, en el nacimiento se va a producir una disminución de la función de la actividad de ese eje, y entre 3 y 6 meses hay un pequeño pico, y luego el eje queda en quiescencia. Se produce entonces lo que se denomina el hiato prepuberal. El hiato es una especie de separación que existe entre 2 periodos de actividad, uno intrauterino y el otro posterior al desarrollo puberal. Y como vemos acá, obviamente la actividad es cíclica en las mujeres, y en los varones va a ser de tipo tónica. Los cambios que inician el desarrollo puberal se ven en animales que están castrados, o sea, estos son machos rhesus castrados, en los cuales a partir de una determinada edad, aproximadamente de los 20 meses, 23 meses, ya comienza a haber actividad pulsátil, y esto es independiente, como vemos, de la presencia de las gónadas, porque los animales castrados lo presentan. Y lo mismo va a ocurrir en las monas, en las cuales la actividad pulsátil va a aparecer independientemente de que tengan las gónadas. O sea que la señal que induce el aumento de las hormonas sexuales
tanto a partir del ovario como del testículo, es una señal extragonadal. Entonces, las gónadas no intervienen en el despertar del eje. Es mucho más probable, y esto se pudo ver también en monos rhesus, en los cuales se utilizaron pulsos de GnRH, o sea, la GnRH, el decapéptido, se puede administrar por vía subcutánea o intravenosa en estos animales. Se absorbe muy bien por vía subcutánea, precisamente porque es un péptido pequeño, y cada pulso de GnRH va a estar despertando secreción de LH, y esa secreción de LH a partir de determinado momento se va a acompañar de picos de estradiol, y esos picos de estradiol a partir de determinado momento van a generar picos de progesterona. O sea que lo que está ocurriendo acá, fíjense ustedes, es un adelanto del desarrollo puberal, colocándole a estos animales un sistema de inyección pulsátil de GnRH. Y fíjense ustedes entonces que aproximadamente, acá estaríamos en unos 20 días después de comenzar esta inyección pulsátil, ya va a haber un pico de estradiol. En el primero no va a haber una secreción de progesterona, o sea que acá tendrías un ciclo monofásico, pero allá el segundo ciclo que se genera es un ciclo que es seguido por la producción de progesterona, o sea que es un ciclo bifásico. Y esto se logró únicamente, entonces, en animales infantiles, colocándole una especie de hipotálamo pulsátil artificial. ¿Cuál sería entonces el mecanismo? El mecanismo no tiene que ver con las gónadas, ni tampoco tiene que ver con las neuronas productoras de GnRH, ni con la capacidad de la hipófisis de responder a GnRH. Lo que está demostrado es que todos los mecanismos destinados a poner en marcha la secreción de gonadotrofinas están funcionando, y esto ya lo sabemos porque estuvieron funcionando en el feto. Entonces, el factor que pone el eje en marcha está más arriba, se denomina corriente arriba de estas neuronas, en los circuitos que regulan su actividad. O sea, lo que ocurre para que se produzca el desarrollo puberal es un cambio en el mecanismo de la regulación de la generación de los pulsos. Y todavía no se sabe bien cuál es ese cambio. O sea, se sabe que empieza a pulsar el hipotálamo, se sabe que hay cambios en los neurotransmisores que regulan esa pulsatilidad, fundamentalmente una disminución de los niveles de GABA, pero no se sabe todavía a ciencia cierta qué es lo que hace que ese cambio, esa disminución en los niveles de GABA, se produzca. Bien, vamos a terminar acá y vamos a dejar un poquito de tiempo para preguntas. De todas maneras, bueno, este jueves este jueves es feriado, así que no tenemos clase de consulta, pero si ustedes tienen alguna pregunta que me quieren hacer, me pueden escribir a mi mail. El mail, perdón, se los escribo por las dudas para que lo... A ver si vuelvo, ya volví, ahí está. Bien. No puedo encontrar el chat. Acá está el chat. Bien, mi mail es drpabloarias@hotmail.com. Si ustedes tienen alguna duda, me pueden escribir. Profe. Sí. Yo tengo una duda, no es con esto que no es de esto del tema que hablamos ahora,
es más que nada de lo de placentación y fisiología de la placenta. ¿Eso lo podemos ver en otra clase o te puedo consultar ahora? No, mandame la pregunta por escrito porque no lo tengo, no lo vamos a ver. Mándamelo por Bueno. escrito, ¿sí? Dale, gracias. No hay de qué. Profe, yo tengo otra pregunta que no sé si tiene mucho que ver también. Cuando hablamos del MELA en los anticonceptivos, ¿cuál sería la acción, digamos, de la prolactina? ¿Puede ser que sea la prolactina la que inhiba el eje y por eso no se produce la menstruación? ¿O, digamos, cuál sería el mecanismo de acción? No, estoy tratando de ubicarme porque saltamos de tema. Sí, el método bueno, en primer lugar, el método anticonceptivo que asociado a la lactancia no sirve. Le pueden hacer mucha propaganda, pero no sirve, porque la clara... Conozco montones de chicas, inclusive mi esposa tiene, no me acuerdo si 10 o 11 meses más que la hermana, menos que la hermana, o sea, no sirve. Hay que ser muy, muy regular con las mamadas, dar la cantidad de mamadas 6 a 8 veces por día, etcétera, etcétera. No es un método efectivo y yo, la verdad, no lo recomiendo. Lo que hay que hacer es acompañar la anticoncepción diciendo que se utilicen profilácticos o que se utilice mini píldora con progestágenos, porque la verdad no es un método seguro. Pero bueno, el mecanismo por el cual la prolactina inhibe la actividad del eje es un mecanismo relacionado con el aumento de los niveles de dopamina. Acordate que para secretar el control de la secreción de prolactina está dado por los niveles de dopamina. Y cuando la prolactina aumenta, los niveles de dopamina aumentan para frenar la secreción de prolactina, precisamente, como una especie de mecanismo de retroalimentación. Esta dopamina que aumenta porque los niveles de prolactina están altos es la que inhibe al generador de pulsos, ¿ok? Joya, muchas gracias. No hay de qué. Sí, Valquiria. Yo quería saber si puedes explicar un poquito sobre los ciclos monofásicos anovulatorios. ¿Y por qué debería hacerlo? Porque eso es patología. A menos que hablemos de los ciclos Es que está en el monofásicos. cuaderno del alumno, por eso pregunto. En el cuaderno del alumno puede hablar de ciclos monofásicos fisiológicos que existen, ¿no? Ujú. ¿Existen los ciclos monofásicos fisiológicos, Valquiria? No sé, la verdad, yo no entendí bien esa parte. Bien, sí existen. Tanto al inicio como al final de la actividad cíclica de la mujer, o sea, tanto después de la menarca como antes de la menopausia, los ciclos son monofásicos. Y esto se debe a que básicamente no existe una cantidad de estradiol lo suficientemente importante como para producir el pico preovulatorio de gonadotrofinas. O sea, tanto al principio, cuando el sistema está inmaduro, como al final, cuando ya está agotado, los niveles de estradiol no son suficientes para generar un pico preovulatorio de gonadotrofinas y se produce entonces un ciclo monofásico, o sea, un ciclo en donde no hay aumento de gonadotrofinas y no hay ovulación. ¿De acuerdo? Esos serían los ciclos fisiológicos. Después, en ginecología, cuando cursen ginecología, van a ver que hay muchas causas patológicas de ciclos monofásicos, que tienen que ver con trastornos hipotalámicos, con trastornos hipofisarios o con trastornos ováricos. Pero eso en este momento no lo tienen que saber. Dale, gracias, profe. No hay de qué. Profe, y ese ovocito que no ovuló, ¿sufre atresia? No lo sé, En el ciclo... calculo que sí. Sí. Claro. Sí, yo también pensé.
Profe, te quería preguntar si el mecanismo por el cual el GABA inhibe y el glutamato estimula la secreción de GnRH es porque el GABA aumenta la permeabilidad del cloruro y genera la hiperpolarización y el glutamato aumenta el ingreso de sodio y se despolariza. Sí, así es, muy bien. O sea, ese es el mecanismo por el cual el GABA es un neurotransmisor inhibitorio, porque aumenta, ojo porque acuérdate que hay distintos receptores para GABA. Hay 3 tipos distintos. El receptor A y el receptor C están asociados a un canal de cloruro y cuando se une el GABA aumenta el ingreso de cloruro y por lo tanto hiperpolariza la célula. Y en el caso del receptor B, lo que hace es aumentar la salida de potasio de las células, con lo cual también la célula se hiperpolariza, porque se le escapa el potasio, ¿ok? Perfecto. Sí, Isabela. Profe, ¿me escuchas? Sí, muy bien. Sí, tengo una pregunta a nivel de la ovulación. ¿Por qué está dado el aumento de la temperatura ahí? No, el aumento de la temperatura está dado por la combinación de 2 mecanismos. Uno es la desaparición de los niveles de estradiol, ¿sí? El estradiol normalmente disminuye la temperatura. Cuando cesa la producción de estradiol porque se rompe el folículo, ahí tiende a aumentar aproximadamente medio grado. Después, cuando comienza la síntesis de progesterona, la progesterona aumenta la temperatura aproximadamente medio grado más, con lo cual vamos a tener esa diferencia de entre 0,6, 0,8 grados entre la fase folicular y la fase lútea. ¿De acuerdo? Dale, entonces, Profe, ¿puede repetir eso? Sería por la acción de la progesterona, entonces que aumenta. Es una combinación de efectos, ¿sí? Uno, la desaparición de los estrógenos y el otro, el agregado de la progesterona. Gracias. ¿De acuerdo? Sí, Camila. Era eso, si podrías repetir. Sí, hay que recordar que digamos, las hormonas ováricas tienen un efecto opuesto sobre el centro termorregulador. El estradiol tiende a disminuir la temperatura y la progesterona tiende a aumentarla. Entonces, en el final de la etapa folicular, cuando tenemos niveles altos de estradiol, la temperatura tiende a estar un poco más baja. Entonces, cuando desaparece el estradiol, porque se produjo la ruptura folicular, ahí la temperatura tiende a aumentar aproximadamente 0,4, 0,5 grados. Pero después, cuando se organiza el cuerpo lúteo y comienza a secretar progesterona, se produce un nuevo incremento porque la progesterona es termogénica. ¿De acuerdo? Ok, gracias. No hay de qué. Bueno, Mauricio. Profe, una consulta que no sé si lo dijo, pero ¿el estradiol igual tiene un efecto positivo sobre la formación de receptores de LH o no? El estradiol, ¿a qué nivel? A nivel de la teca para generar o sea, el pico de LH que se estimule la ovulación. Pero no hace falta. Vos decís si aumenta la señalización de LH en el folículo, estarías hablando, ¿no? Sí, en el folículo. O sea, si Sí, se hace más sensible. sí. O sea, parte, eso es una cosa importante porque no tiene que ver con la generación del feedback positivo, sino tiene que ver con potenciar el efecto que tienen las gonadotrofinas a nivel del folículo. Sí, parte de ese efecto se da porque cuando aumentan los estrógenos, aumentan los receptores para el LH, ¿de acuerdo? Vale, profe, gracias. Sí, Yuri.
Profe, mi pregunta tiene que ver con la de las chicas. Bueno, yo quería preguntar acerca de la menopausia, entonces la baja de estrógeno en la menopausia justamente haría con que se aumente la temperatura y por eso se siente este Sí, calor. una de las razones por las cuales se generan los calores es precisamente la disminución de los niveles de estradiol, que hace que aumente la temperatura y sobre todo, en realidad, se produce un desfasaje entre la capacidad de detectar los estímulos y la generación de la respuesta termogénica. Pero sí, tiene que ver con la desaparición de los estrógenos. Muchas gracias. Bueno, gente, me tengo que ir a cocinar porque tengo a mi cargo la cocina hoy. Bueno, hoy casi siempre. Pero no me disgusta, lo hago, me gusta, es mi labor terapia. Así que si tienen alguna duda urgente, lo vemos ahora y si no, manden las preguntas por mail y lo vamos respondiendo. ¿De acuerdo? Nos podemos ver de vuelta en la próxima clase que es sobre andropausia y menopausia, que creo que va a ser el día miércoles, si mal no recuerdo. Ustedes tendrían que tener los horarios, pero sería el 28 a las 18:30. Sí, el miércoles a las 18:30. ¿De acuerdo? Gracias, Dale, profe, gracias. Nos estamos viendo. Chao, chao. Gracias, profe. Hasta luego. Chau, profe, gracias. Chao, hasta luego. Profe, si te podría hacer una última pregunta rapidito. Sí, Gastón. Con el tema del pico de LH, ¿puede ser que también esté asociado al aumento de temperatura? O sea, la hormona LH. No, ¿por qué? No, me había parecido entender algo así. No. Los esteroides son los que controlan la temperatura a nivel del centro termorregulador. En una época se decía que las oscilaciones de LH eran las que producían los calores, por ejemplo, en la menopausia, pero no es correcto eso. Bien, perfecto, entonces, gracias. Bueno, que tengan un atardecer y una nochecita agradable. Acuéstense temprano de todas maneras. Chau, chau. Gracias, chao, profe. Chao, profe, gracias. Chao, gracias. Chau, chau.